ahora entonces la sustentación del parcial. Entonces el primer punto nos pedía que entonces teníamos que diseñar un canal de audio profesional. Entonces este constaba de dos etapas. Uno que era el ecualizador activo pues de tres bandas y dos que era pues el sistema de condicionamiento pues de esa señal, de esa suma, pues para poder meterlo en un conversor AD pues que tenía una resolución de 12 bits. Entonces primero se definió acá las frecuencias las frecuencias de cada banda. Entonces acá para la banda de los graves entonces se definió un rango de frecuencias pues de 20 a 250 Hz, ya que pues ya que pues acá el espectro audible de este humano inicia desde los 20 Hz. Después se definió entonces un pasabanda que iría entonces de los 250K hasta los 4 kHz. Y por último, la banda aguda, pues que sea un pasado alto, que iría de los 4 kHz a los 20 kHz, ya que pues nosotros escuchamos solamente hasta los 20 kHz. Claramente pues lo que esté por encima de los eh, de los 20 pues no lo escucharemos, y lo que esté inferior de los 20 tampoco lo escucharemos. Por eso pues directamente acá se podría utilizar tres pasabandas para delimitar de manera precisa, pero pues no habría necesidad, ya que pues sencillamente no lo escucharíamos. Listo. Entonces, con base a esto, se definió lo siguiente. Para los filtros, entonces se va a usar una topología Salem-Kane para y entonces se diseñarán de orden 2 utilizando entonces coeficientes de Butterworth. Ya. Esto pues claro, pues para entonces buscar una respuesta y control de ganancia y pues para maximizar esa planicidad en la banda de paso. Esto pues claro de manera teórica. Entonces, antes que nada, eh, pues se haría con esta fórmula cuadrática. Pero, pues considerando antes lo siguiente. Nosotros cuando escojamos el capacitor 1, porque acá lo que nosotros hacemos es encontrar la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Con base a qué? Como es de orden 2, entonces el coeficiente A1 y el coeficiente B1, pues ya lo tenemos ahí definido en las tablas. Y entonces nosotros tenemos que determinar el capacitor 2 que cumpla este criterio. Entonces, por ejemplo, si asumimos el capacitor 1 de 21 nanofaradios, y pues acá reemplazando los valores, nos da que el capacitor 2 es de 44 nanofaradios, lo que satisfactoriamente, pues acá cumple el criterio. Y pues va a ser de que no nos vaya a dar acá una raíz con un valor negativo internamente, y pues eso ya se mete en el mundo de los imaginarios. Entonces, esos complejos ya no vienen al caso. Entonces, bueno, cumpliendo ese criterio, acá entonces lo que hice fue pasar de 44 a 47. Busqué sencillamente una capacitor pues comercial y ya. Y acá entonces simplemente reemplazo los valores. Y acá entonces coloco acá la frecuencia de corte que necesito. Entonces acá me dio estos valores. Claramente acá también teniendo en cuenta que esta diferencia en el numerador va a corresponder para la resistencia 1 y esta suma en el numerador corresponde para la resistencia 2. Y después de esto ya simplemente es armar el circuito pues con la configuración de la topología, donde pues acá el pasabajo, pues acá está con estos capacitores acá y pues estas resistencias en este orden, y ya simplemente reemplazar los valores. Análogamente para el pasado alto, básicamente lo mismo, solamente que pues acá ya se reemplaza entonces acá la frecuencia. Como es de orden 2 pues los coeficientes siguen siendo lo mismo, no se necesitan más etapas y listo. Y acá pues simplemente la configuración se invierte. En donde están los capacitores se coloca las resistencias y viceversa. Y acá entonces para el pasabanda, este pues es la combinación, es la conexión en cascada de un pasa alto con un pasa bajo, como podemos ver acá. En donde pues curiosamente el pasa alto de acá básicamente son los mismos valores del pasa bajo. Entonces simplemente cojo estos valores y los invierto para que sea pasa alto. Y estos valores de acá del pasa bajo son los mismos del pasa alto. Entonces simplemente los cojo y los invierto y listo. Entonces acá esto que me permitió yo entonces ya tener un pasabanda en el espectro de mis 250 Hz a 4 kHz. Y listo. Entonces ya después de hacer ese ecualizador activo de tres bandas, entonces ahora pasamos a diseñar el sistema de acondicionamiento. Entonces acá, importante, pues para este ejemplo, entonces se va a usar, se va a tener típicamente pues este valor pico de 1.73 voltios. Pero entonces como la señal de audio es bipolar, entonces realmente oscila entre menos 1.73 voltios a 1.73 voltios. Entonces lo que necesitamos es entrar la señal, añadiéndole un offset.
Entonces, después de esto, pues ya entonces podemos obtener de que vamos a tener un mínimo y un máximo, de un mínimo de 273 y un máximo de menos 0,73. Entonces ya con base a esto vamos a encontrar la escala. Que por cierto, este valor pues ¿por qué fue escogido? Porque pues este menos 1,73, acá como se indica, pues es inferior a los 2 voltios de máximo con los que trabaja pues el conversor. Bueno, entonces acá después de encontrar ya la ganancia de escala sería 0,578, entonces ya pasamos ahora al acondicionamiento. Acá para el acondicionamiento se usó fue un sumador inversor, sencillamente para sumar esa señal de audio junto con el offset. Acá como se puede ver con los cálculos, se usó entonces un voltaje de referencia de un voltio, y entonces ya también de manera conveniente la resistencia del offset va a ser igual a la resistencia de retroalimentación. Y listo, entonces con base a esto, entonces ya obtenemos acá la resistencia de audio, la resistencia de offset, tenemos todos los valores, ya simplemente es acá montar el circuito como lo podemos ver acá. Ahí está montado, acá está el sumador inversor. Esta etapa acá, ese otro inversor, que no es sumador, es solamente un inversor. ¿Por qué? Porque pues acá esta suma nos va a dar, pero nos va a dar invertida. Entonces necesitamos reinvertirla porque pues necesitamos valores positivos. Entonces acá simplemente con un inversor de ganancia unitaria queda. Listo, ya. Ahora entonces, ya después de eso, ya tenemos exitosamente pues el ejercicio. Acá pues hay un pequeño esquema donde pues se muestra el orden. Acá entonces sería el ecualizador, entonces ya se suman las señales, acá la etapa de acondicionamiento y pues ya se pasaría al conversor de 12 bits, que pues respecto a la resolución pues podemos entonces determinar Q respecto pues al voltaje de la tarjeta sobre pues su número de niveles. Entonces acá nos daría eh, es, eh, 488.3 microvoltios eh, teniendo una resolución pues, de 0.5 milivoltios. Entonces, pues esto está adecuado pues, para una aplicación de audio pues, de calidad. Esto teóricamente. Listo. Ahora entonces, ejercicio 2. Se desea controlar la humedad de un cuarto frío. Pues el punto de operación para esta aplicación es eh, pues acá está, 70% más menos 40%. Entonces el sensor se va a comportar de manera estable según este modelo que vemos acá. Listo. Entonces también acá tenemos este modelo y nos dicen lo siguiente. H acá va a estar representado como esa humedad relativa que está expresada de manera pues normalizada, que entre en un rango de números reales de 0 y 1. Listo, entonces acá con una resistencia acá en este tramo fijo de 100 ohmios, y entonces tenemos que entonces lo que va a variar respecto pues acá al modelo va a ser el capacitor. Bueno, entonces para esto necesitamos acondicionarlo pues para que pueda estar en un sistema Arduino. Entonces lo primero, acá primero se hizo la operación determinando pues para esa humedad eh, eh, nominal, que sería 0.7. Entonces acá simplemente se reemplazó el valor y acá obtuvimos este capacitor 30 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces ya el siguiente paso, lo que tenemos que hacer al final, pues es determinar esa componente de voltaje de salida. Entonces para esto nos metemos al mundo de los fasores y ya entonces encontramos en cada tramo este lo representamos entonces con una impedancia, pues con su fasor respectivo, haciendo pues las operaciones correspondientes. Entonces acá esta inductancia acá se suma con esta, acá esto en paralelo pues se hace la operación utilizando pues reemplazando correctamente. Y bueno, y acá finalmente entonces obtuvimos este voltaje. Claramente pues no necesitamos todo el fasor, sino que pues necesitamos esa magnitud, entonces obtenemos, entonces le aplicamos norma. Ya. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, nosotros necesitamos hallar esa humedad mínima y máxima. La que hallamos fue la humedad, esa humedad, pues normal, por decirlo así, típica. Entonces ahora, aplicando el más menos 40%, tenemos entonces una humedad mínima de 0.3 y una humedad máxima de 1.1. Entonces, o haciendo la misma operación, obtenemos entonces acá estos valores de voltaje.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar ese rango dinámico, esa variación real en lo que varía. Porque aunque pues está en un rango de 5 voltios de igual manera y pues está dentro, realmente pues necesitamos es detectar esos cambios y pues acá ya nos damos cuenta que es algo muy mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es pues para conectarlo al AS620 vamos entonces a determinar la ganancia obviamente respecto a esos 30 milivoltios y le vamos entonces a meter ese para Bain más y entonces vamos a corregir ese vamos a corregir este voltaje que pues no tan grande con con un offset. Bueno, eso pues ya en Bain menos, ya entonces mediante un divisor de tensión, lo que hacemos es entonces eh, le quitamos esa componente de voltaje tan alta para solamente quedarnos en un espectro de 0 a 30 milivoltios. Como entonces acá lo expresamos en la ganancia, que nos daría entonces 166.67 y ya entonces hallamos la resistencia, la RG, la resistencia de la ganancia, que acá nos da 300 y listo. Como acá podemos ver en el esquema, entonces acá, acá está el puente en donde pues, ya entonces varía la humedad. Entonces acá claramente pues tiene que haber una etapa de rectificación pues para poder pasar en todo el Arduino. Acá entonces en el acondicionamiento, en el ADC620, acá entonces pasa en Bain más, acá pasa entonces la señal y acá en Bain menos, entonces mediante un divisor le quitamos esa componente tan alta para que entonces esté en un espectro de 0 a 30 milivoltios. Y listo. Entonces ya acá el Arduino ya detectaría eso. De 0 a 0 y de 30 milivoltios a 5 voltios. Bueno, ahora, eh, ahora entonces, punto 3. El punto 3 es una termocupla, que pues tenemos entonces esa expresión, que pues esta termocupla entonces se usa para pues medir un horno que tiene pues un pico de 780 grados. Entonces pues con base a esto necesitamos diseñar un sistema para condicionarlo, pues, para conectarlo a una tarjeta NI USB 6211. De forma sencilla, entonces primero tenemos que pasar acá eh, esta sensibilidad a microvoltios, pues por conveniencia. Entonces acá, ya que pues acá no lo dieron en milivoltios, entonces acá de manera rápida hay una reglita de tres, una conversión. Entonces simplemente acá ya lo pasamos, sería 47.000 microvoltios Kelvin sobre Kelvin y listo. Entonces ya con respecto a esto, entonces vamos a encontrar ese voltaje máximo pues, de la termocupla. Claramente teniendo acá previamente sus valores. La temperatura máxima es 78 grados y la temperatura de referencia pues a ambiente, que serían 25. Entonces después de esto, entonces ya podemos encontrar que el valor de la termocupla es es, es esa sensibilidad por entonces la temperatura expresada. Pues ahí claramente pues Kelvin es la unidad que pues usamos. Ahora entonces ya nos daría esto, que sería equivalente a 35.5 milivoltios. Entonces ya ahora con base a esto de una manera muy sencilla y típica, simplemente hacemos un acondicionamiento como, entonces acá la ganancia sería 5 sobre los 35.5 milivoltios, nos daría que necesitamos una ganancia de 141 aproximadamente. Entonces acá encontramos la resistencia pues como ya lo hemos venido haciendo, entonces nos daría 352 y ya, y sencillamente acá montamos el circuito, como lo podemos ver acá el diseño, y ya entonces acá como podemos ver 35.5 milivoltios, 5 voltios y listo. Ya hay el ejercicio hecho. Ahora por último, tenemos el punto 4. Bueno, entonces ahora por el punto 4 pues necesitamos determinar esa ganancia necesaria pues para condicionar la señal de salida pues que mide el esfuerzo distribuido pues en el ala de un avión pues al rango de un convertidor analógico digital ADC pues utilizando este PIC 16 F877A. Entonces para esto nos dan estos valores, fuerza 1, fuerza 2, de 0 a 100 que representa el 40%, de 0 a 80 que representa el 60%, el área de aplicación 756 metros cuadrados, módulo de Young, acá esto y pues acá entonces ya ese factor de la galga junto con pues la resistencia inicial. Entonces para esto
simplemente hay que hacer, bueno, simplemente no, hay que hacer los siguientes procedimientos. Primero, entonces tenemos que encontrar, entonces ahora esas fuerzas. Entonces acá ese esfuerzo distribuido, entonces acá está representado como la fuerza entonces máxima, acá estamos dando pues siempre pues con valores máximos. Y y pues acá, un kilogramo, eh, acá pues esto hay que representarlo en newtons. Entonces este kilogramo se representa, entonces acá convirtiéndolo en kilogramo es equivalente a 9,8 newtons. Listo. Entonces después de tener acá entonces ese esfuerzo, ya podemos calcular el esfuerzo individual, que es el esfuerzo sobre pues esa área de aplicación. Que entonces acá sería para cada uno, pues el esfuerzo uno y el esfuerzo 2 sobre 750 centímetros cuadrados. Acá obtenemos esto, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Después de tener entonces, los esfuerzos individuales, entonces vamos a calcular eh, la suma total de los esfuerzos, que entonces acá nos daría este valor, la suma total. Ya después de tener la suma total, entonces vamos a poder calcular dos cosas. La deformación, y con la deformación vamos a calcular la variación de la resistencia. Acá pues siguiendo las fórmulas correspondientes. Entonces primero la deformación, que es acá entonces la suma total de los esfuerzos individuales eh, sobre E, eh, que este es el módulo de Young. Entonces acá nos da este valor. Y ya después entonces podemos calcular la variación de la resistencia. Entonces acá utilizando R sub 0 acá la resistencia inicial multiplicado por el factor de la galga 2 y multiplicado por acá ya esta variación de la resistencia. Nos da entonces que es 2,45 microohmios. Entonces ya con esto lo que hacemos es ahora poder determinar el voltaje de salida máximo, que sería entonces la variación de la resistencia sobre 4 por esa resistencia inicial de la galga y ese voltaje inicial, que pues está determinado por 5 voltios, ahí asumiendo. Entonces acá ya sustituimos y nos daría 30,6 nanovoltios. Ya entonces acá tenemos su voltaje de salida máximo. Entonces ahora hay que acondicionarlo para que entonces pase de 0 a 5 voltios. Entonces primero encontramos la ganancia. ¿Cómo? De manera sencilla como el otro ejemplo. Entonces acá el voltaje máximo del PIC, de la DC del PIC, sobre entonces ese voltaje máximo que encontramos nos daría, entonces necesitamos una ganancia de 1,73 por 10 a la 8, que eso serían 163 millones. Y listo. Y ya entonces con esto ya encontramos esa ganancia que pues no, nos pedían para poder medir, pues para poder, esa ganancia que nos requerían ya para pues poder medir ese esfuerzo distribuido. Y listo. Muchas gracias y concluyo acá.